Hola queridos amigos de Contexto. Amigos, como cada jueves recibimos aquí al periodista Pedro Cava para analizar los temas de la actualidad. Hoy queremos referirnos al discurso de rendición de cuentas del presidente Luis Abinader del pasado 27 de febrero en el aniversario número 177 de nuestra independencia nacional. La verdad es que fue un discurso emotivo que casi tocó todos los temas importantes de la vida nacional, pero obviamente alcanzar la ejecución de todo lo anunciado no es tarea nada fácil. Bueno, pero señores, la primera novedad que tenemos en nuestro país esta semana es la vacuna del COVID-19. Ha sido, yo digo que yo siento esperanza, siento un respiro. Eso es lo que podría ponernos a nosotros y al mundo, señores, a volver a la normalidad a la que estábamos acostumbrados. Bueno, ya nuestro amigo Pedro Cava está vacunado y hoy mismo yo voy a llevar a mis padres a vacunarse y todo esto me causa mucha emoción y alegría. Les confieso que yo lo veía más lejos. Yo todavía no pensaba que la normalidad que vamos a tener iba a estar tan cerca, pero ya está aquí. Ya está cerca, ya se han vacunado nuestros adultos mayores, gracias a Dios. El proceso se está realizando con agilidad porque no podemos perder de vista, señores, que la vacunación de los adultos mayores inició el lunes y toda esta semana han acudido a los centros de vacunación miles de personas. Es verdad que ha faltado una campaña en los medios, pero me imagino que eso está en curso, ¿verdad? Bueno, pero hoy hablaremos sobre todo lo que es el aterrizaje de lo que anunció el presidente en su discurso, desde la revisión de la ley de hidrocarburos, habló de la también muy importante revisión del sistema de seguridad social, que hemos hablado mucho aquí en este programa, sobre la frontera con Haití, que es uno de nuestros grandes problemas, los desarrollos de Pedernales y Manzanillo. También habló de la dominicanización de la mano de obra en el país. Ahora, en este momento donde faltan los empleos, es muy importante. Habló, y yo creo que es una valentía hablar de cero drogas, combate a las drogas. Eso sabemos que tiene tentáculos en todas partes. Se habló de las energías renovables, de darle un impulso. Se habló de la bolsa de valores y cómo nuestras empresas, incluso se dijo que ya hay un número importante de empresas que están preparadas para la transacción de acciones. Eso es muy importante. Habló sobre la ley de referéndum e incluso de todas estas inversiones en este ambicioso plan de los proyectos de infraestructuras que son sumamente necesarios para el desarrollo y para la reactivación de la economía. Pero, amigos, todo esto requiere una asombrosa capacidad de ejecución desde el gobierno. Vamos a ver si todo esto se puede ir desarrollando. Pedro Cava, bienvenido. Oye, te felicito, porque hiciste un resumen maravilloso, bastante amplio, objetivo, del discurso presidencial de 1 hora y media del 27 de febrero recién pasado. Y creo que si hablamos de cada uno de los temas que resumiste, sería este un programa productivo. Pero yo quisiera dar un testimonio referido a la vacunación. Eso te iba a decir, que no me comiences por el discurso, háblame de tu testimonio. Sí, pero y además estimularte a que lleves tus padres, porque hoy, precisamente, o sea, tanto ayer miércoles como hoy jueves, la vacunación se ha tornado en los centros donde se esperaba que así fuese, movimientos sumamente organizados, garantes de la seguridad de las personas que están recibiendo, que no son más que los adultos mayores de más de 70 años. Asunto que yo viví parcialmente el martes pasado, ahí en el Club Deportivo Naco, de donde, por ser miembro, bueno, acudí ahí con la seguridad de que iba a recibir un trato de frente. Y mira lo que pasó. Una buena parte de las personas que fuimos al Deportivo Naco el martes, éramos miembros, casi todos, aunque la invitación del club incluía a todos los de más de 70 años que quisieran visitar la institución.
Fíjate tú. Qué bien. Pero parece que la gente es muy inteligente, más de lo que uno imagina. Dijo, bueno, pero si es una institución que tiene sus socios, vamos a dejarlos a ellos. Y en efecto, muy poca gente, de lo que yo vi en fila, hicimos una fila larguísima. Tengo que decir que aquello fue una verdadera odisea. Nosotros estuvimos desde las 9:30 de la mañana hasta las 4:20, que fue cuando recibí la vacuna. Inicialmente muy desordenado, con personal de la propia membresía que no estaba convocada a eso y que estaba en fila, salió y se incorporó a la organización. Bueno, y terminaron corrigiendo fallas que se pusieron de manifiesto desde el inicio mismo del proceso. Pero ayer lo que se reportó el miércoles fue una cosa extraordinaria. Cambió todo. Yo había pasado previamente el martes por la UFO y el gentío era tan grande, la violación a la cercanía era tan peligrosa que me ausenté. Yo me fui de ahí con mi esposa y lo mismo se reportaba en la Ucamaima. Óyeme, pero lo de ayer fue sorprendente. Tengo reportes de familiares, de amigos, de que lo que se está viviendo, que lo que se vivió ayer fue la expresión máxima de organización y disciplina. Hubo unos cuñados que se presentaron a las 10:30 a la UFU, por ejemplo, y a las 9:30 y a las 10:15 habían salido ya vacunados. Wow. Matrimonio. Contacté a un amigo que estaba en la Ucamaima y me dijo, Pedro, aquí es excepcional, el ingeniero Daniel Aquino, lo que yo estoy viviendo. El grado de organización que uno quisiera para toda la nación y para todos los ambientes, ¿no? O sea, cambió todo. Evidentemente, las críticas que se le hicieron, ¿no?, al proceso el lunes y martes, hizo que las autoridades y que nosotros mismos, los dominicanos, porque tú puedes estar segura que fue la dirección de la Universidad Pontificia Padre y Maestra, lo mismo que de la Universidad Pedro Enrique Ureña, los que tomaron las medidas. Claro. Y el personal de salud pública, porque están asociados en eso. Tomaron las medidas y ahí está. Me dice que es excepcional. Yo la verdad es que estoy emocionadísima con lo que está pasando. Yo me emocioné mucho más hoy, porque ayer yo sabía, por lo que vivía ahí, por lo que vivieron otras personas que estaban ahí y con sus padres y consigo, bueno, esto no puede seguir porque, por ejemplo, había adultos mayores que tienen limitaciones. Tú sabes que los años pasan y hacen daño a órganos básicos, ¿no? Y gente que no podía movilizarse bien, otros que estaban en medio del tratamiento, oye, esto anticanceroso, uno con más de un bypass, gente así, y esa gente estaba en fila. Sí. Pero es normal lo que pasó, Pedro, y se ha corregido rápido. Esa gente debieron pasar inmediatamente al interior del club y ser los primeros en vacunarse. Y estuvieron el día entero pasando dificultades igual que nosotros. Claro, tan pronto ingresamos al club, nos colocaron en espacios abiertos, muy bien distanciados, sentados, y nos pasaron de una sala a otra hasta que nos dieron la vacuna. O sea, dentro del club la organización era excepcional, pero fuera era algo verdaderamente peligroso. Pero que en 3 días se haya corregido este proceso, es una gran noticia. Sí, se corrigió en los 3 sitios, me dicen. Tengo reportes de familias y amigos que me dicen que lo que pasó ayer fue excepcionalmente organizado. Incluso, Pedro, se ha en el Twitter y en las redes de la vicepresidenta de la República se han publicado muchos otros también centros que están en donde están inoculando la vacuna, o sea, el virus.
Y yo tengo también familiares que han ido a esos pequeños centros y me dicen que ha sido muy rápido. De manera que no solamente son estas dos grandes universidades. Estos tres que te mencioné. Y el CLUNACO, exacto. Estos tres, lo que pasa es que son los que más se han conocido. Mira, en el interior la cosa es mucho más suave. También tengo primos que en el interior se la han puesto, en Puerto Plata, en el interior por ejemplo, la cosa es sumamente muy fluida, sí. Y organizadora, claro, eso no quita que deba de haber una campaña. También se ha criticado que ahora haya un site, algo electrónico por internet que se pueda uno inscribir, porque dicen que los adultos mayores no tienen la capacidad de hacer una cita por internet, pero que se la haga el primo, que se la haga el sobrino, que se la haga el nieto. Mira, y el que no que vaya. Uno se mueve, todos están asistidos. Sí. Y la mayoría, muchos de ellos conocen el asunto del acceso a la internet. Sí. Y como tú dices, todos están asistidos por familiares, amigos que lo pueden perfectamente. Y tampoco quiere decir que el que no lo haga no va a recibir la vacuna, sino que va a tener una cita más. Mira el ejemplo hoy. Claro. Los que se aparecieron y fueron a esos centros, inmediatamente fueron atendidos y con organización. Porque lo que me dicen que ha primado hoy precisamente es una recepción ordenada. O sea, desde que usted llega, lo ponen en orden, le dan su numeración, lo ponen a distancia. Eso es lo que era lo que ayer no se vivió. Yo lo viví. Sí, sí. Y todavía ayer miércoles ya fue más organizado. Lo de ayer. Sí. O sea, ayer ya fue organizado. Fueron lunes y martes que hubo es que había desorientación en toda la población. Tampoco, acuérdense señores que las universidades no son centros médicos, tampoco tenían estos protocolos, es algo que se ha ido haciendo a la marcha, pero pienso que el ritmo ha sido muy bueno, que hay ya mucha gente vacunada y bueno, para mí esto ha sido un sueño porque yo les confieso que yo no pensaba que ya íbamos a tener... Mónica, tienes razón. Yo estoy feliz. Ya la luz, señores, al final del camino. Esto es maravilloso. Mira, bueno. A mí me dicen, en Nueva York, tú viste lo que se reportó, que en Washington Heights incluso apareció una nueva cepa. Sí. Y que en Nueva York un 25% de los afectados tienen esa cepa que es mucho más agresiva. Pero también que los centros de vacunación reportan están abarrotados porque se han limitado a los centros hospitalarios y a farmacias. Y los médicos que tienen consultorios, que tienen clínicas privadas, han sido apartados del asunto y están reclamando que se les dote de vacunas para participar y así destrabar el asunto, porque está... Y los centros de salud que de por sí ya están abarrotados. En Estados Unidos. Claro, sí. Claro. También es bueno hablar, Pedro, de que, como tú dices, esta cepa que se dice que apareció en Washington Heights es mucho más agresiva. No así lo era la que apareció en UK, en Inglaterra, que era así, se propagaba más rápido, también. pero no tanto. Perdón, es que no se sabe si en uno o en otra la vacuna tiene efecto. A eso iba. Los chinos han dicho que sí, y los de las vacunas americanas, tanto de la Moderna como la de Pfizer, han dicho, yo lo he visto más ambivalente. Lo que sí han dicho tajantemente es que al ser una vacuna genéticamente manipulada, puede con una pequeña modificación cubrir cualquier otra cepa que se descubra. Y bueno, acuérdense que esto va a ser cada año. En resumen, Mónica, que ya se están corrigiendo algunas fallas iniciales, que esta cantidad de vacunas de que dispone el gobierno de las 800,000 le han permitido iniciar, como tú dices, como la población envejeciente, y ya se hizo con el personal de salud. Y si llegan los 2 millones que se esperan adicionales antes del 15 del mes que viene, estaremos en condiciones de mantener un ritmo tal que, como dice el gobierno, para mediados de año, junio, julio, ya tendríamos quizás un 80% de la población que en edad de vacunarse ya vacunada. Yo tenía mis dudas, pero lo pienso que sí ya. Eso es posible. Estamos adquiriendo un ritmo bastante veloz. Bueno, te invito a Pedro. Pequeño, muy bien comunicado. Es el segundo mejor comunicado de América Latina después de Chile.
Es un asunto que hay que resaltarlo siempre. Claro. Aquí no hay lugares poblacionales que sean inaccesibles por carretera. Bueno, es porque somos pequeños también, pero porque estamos bien provistos de sistemas viales. Esa es la verdad. Así que siento que todo lo que hay que hacer es un esfuerzo mayor. Quizás el sistema de registro electrónico y turno ayude, pero por lo visto en el día de ayer, el sistema es de organizar ahí mismo, cuando usted llega y que el personal esté esperándote y te dé un orden, eso funciona también. Bueno, Pedro, te invito a que nos vayamos a la pausa para que pasemos en el próximo segmento a analizar cuáles son, así como no. Bueno, los puntos más importantes. El discurso fue lleno de cosas nuevas y puso, en mi opinión, al presidente y a su gobierno a la ofensiva. Sí. Si se cumplen estas cosas, vamos a caminar por una vía más eficiente y segura. Nos vamos a la pausa, volvemos de inmediato. Amigos, cada jueves analizamos la actualidad con el periodista Pedro Cava y en este segmento quiero preguntarle a Pedro sobre el discurso del presidente Luis Abinader. La verdad es que, como decíamos en la introducción, tocó todos los puntos importantes y muy variados y disímiles. Yo comentaba con otro periodista, Pedro, y te hago la pregunta a ti, muchas personas tenían algunas dudas sobre cómo, por ejemplo, manejaría el tema haitiano el presidente Luis Abinader, y eso era un punto que había sido criticado y que había como muchas dudas en cuanto a esto. Y esta claridad con que él se refirió a que debía de hacérsele un hospital de su lado, de que había que tener una frontera vigilada y todo esto, incluyendo, que no tiene que ver con eso, pero también lo incluyo, que también deben ser vacunados, de último, claro, pero deben ser vacunados los que están de este lado, que también es algo muy importante. Si tú me pudieras hablar un poquito de ese tema y del desarrollo de Manzanillo y Pedernales. Fue un discurso muy avanzado. Mira, hay una expresión que los dominicanos usamos, porque nosotros asimilamos la vida, todo el ambiente nacional al juego de pelota. Sí. Lo dominamos muy bien. Mira, el presidente le dejó la bola en la mano a todos los que esperaban que él cayera en un gancho con el tratamiento de la problemática haitiana. Sí, señor. Y no solamente, oye, Beto, y no solamente sorprendió a toda la población, sino que los mayores sorprendidos fueron los soportes mediáticos del PRM, Participación Ciudadana en particular, que ha estado pregonando una política muy floja con respecto a la problemática haitiana, incluso sugiriendo que nosotros nos hagamos cargo de la problemática haitiana. Y eso quedó claramente establecido en el discurso del presidente. Al anunciar una verja, que no es más que un muro, claro, de tipo doble, yo no sé si tú conoces ese tipo de verja. Cuando tú haces verjas dobles, esas son incluso más seguras, porque tú pones una primero y otra después, las dos en tu territorio, que te permite, una tiene un contemple, el otro es mucho más severo, casi siempre electrificado, o con púas, o más alto. El asunto es que este tipo de verja, que por cierto, parece que está siguiendo un diseño de los israelíes que la habían ofertado hace tiempo. La embajada y el gobierno de Israel habían ofertado eso. Va a estar también acompañado de un sistema de vigilancia electrónico, cámaras y drones. Y lo que se propone también es, en cada punto hay 5 puntos fronterizos, por donde se intercambia casi siempre productos y cruzan personas de manera formal, o sea, 5 puntos con aduanas y eso. Esos 5 puntos van a ser modernizados y se le va a elevar la calidad. Ya hay uno que fue hecho, que es un modelo en Elías Piña, que es un modelo que se va a repetir.
y que es el que va a estar operando. Que, por cierto, una de las cosas buenas que tiene este tipo de solución fronteriza es que favorece también a la otra parte. Claro. Porque como hasta el momento eso es muy desorganizado y difícil de supervisar, en esta ocasión, los instrumentales modernos que se están instalando en ambos lados de la frontera le va a facilitar al gobierno haitiano captar los impuestos que se han quejado continuamente de esto. O sea, por mercancías y productos que cruzan de manera irregular. Pedro, y que ha sido una petición del presidente de Haití. Exacto. O sea, esta va a ser un paso adelante. Ahora, lo que ha sorprendido es que un gobierno que ha sido siempre muy bien visto por el sector pro haitiano que tiene el país, participación ciudadana incluida, sea el que se haya sacado del lado el prejuicio de que si usted anuncia una medida parecida a un muro, estaría acudiendo a fórmulas de las más conservadoras que existen en el mundo, y particularmente la norteamericana, que es la que más se observa. Miren, señores, más del 60% de los países que hacen frontera con otros tienen ese tipo de verja que anunció el presidente. Sí, sí, es Nadie cierto. tiene su territorio abierto como lo tenemos nosotros. Son muy pocas las naciones. Tiene que haber mucha identidad entre una nación y otra, y mucha seguridad de que no va a influir en mecanismos extraños que no estén bien controlados para que una frontera esté abierta. Y mucha equidad, o sea, que sean parecidas en economía. Lo anterior. Entonces, claro, esto le dejó la pelota en la mano, como dicen, a los críticos y a todos los que pensaban que iba a cometer un error con eso. Bueno, Pedro, ¿y qué te parece el mote o la opinión que han expresado algunos sobre que el presidente Luis Abinader parecía ser débil, porque mostró mucha fortaleza en todo lo que dijo en ese discurso, que incluso otros presidentes no se habían atrevido ni siquiera a señalar? Por eso es lo que ha sorprendido. O sea, te estoy diciendo que fue definitivo en ese aspecto. Y en muchos yo otros. Creo que no dejó duda. Fue un discurso muy bien pronunciado por toda la autoridad. Parecería que es un graduado de teatro, de cine, porque expuso con una firmeza y control del escenario que parecía un profesional. O sea, muy buena impresión. Pero bueno, lo que importa es el fondo. Y el fondo, como tú resumiste de manera brillante al inicio del programa, incluyó precisamente casi todos los asuntos importantes de la nación. Eso del Silicon Beach, que se está anunciando para la costa norte, específicamente Puerto Plata y alrededores, es una cosa extraordinaria, porque tú tienes que darle a un polo que fue por donde se inició el desarrollo del turismo y que se quedó atrás por falta de dinamismo, de iniciativa, de creatividad con respecto al polo del este, que sí la ha desarrollado esa creatividad y ese dinamismo, necesita de un golpe de efecto como este que se anuncia. ¿Qué es lo que es el Silicon Beach? Bueno, crear una zona parecida al Silicon Valley de incentivos para que vengan a instalarse aquí empresas de alta tecnología electrónica y en playa, porque a cualquiera le gusta la playa. Claro. Y un clima tropical y bellísimo como ese, se le va a ofrecer toda una oportunidad para inversión. Claro, las tierras están ahí, acuérdate, el antiguo ingenio del CEA, con una cantidad enorme de tierra que dan al mar. Y bellísimo, como tú dices, es descentralizar también. Y con bonito clima. Entonces, miren, eso es de mucha importancia vital. Es muy importante el eje 27 de febrero, bueno, Plaza de la Bandera, allá abajo, el Aluperón, hasta Boca Chica, y de ahí hasta Punta Cana. Señores, esta es una vía nueva y rápida. De lo que se está hablando es de una vía que ya está estudiada y diseñada. Cuidado si ustedes creen que es una ocurrencia.
todo el que va para el este, por ejemplo, y pasa por Andrés Boca Chica, se va a encontrar, si va de oeste a este, a la izquierda, porque de este a oeste es a la derecha, sí, se va a encontrar con varias viviendas que están ahí en Andrés, en Boca Chica, que están en aparentes ruinas. Esas viviendas fueron declaradas de utilidad pública ya en el pasado gobierno, porque van a formar parte de esa famosa vía rápida, que va a partir de la Plaza de la Bandera hasta allá en la Luperón de la capital, y va a ser independiente, va a tener su propio puente, el puente cuando cruce los Amas, y va a seguir hacia la ruta del aeropuerto, pero cuando llega ahí a Boca Chica se va a elevar para no tener que tocar tierra, y de ahí va a volar, pero va a volar todo Boca Chica, para que sea una vía verdaderamente rápida hasta el fondo del este. Esa vía probablemente reduzca la distancia de los viajes al este en más de 30 minutos de lo que es hoy, por la autopista del Coral, pero además segura, muy segura. Entonces, eso yo creo que también el este recibió ahí un beneficio. Ya te mencioné al norte, sí, pero también tú tienes que sacar, porque esa sí no la mencioné, la obra extraordinaria que se está anunciando para Manzanillo. Se va a llamar a licitación en esta semana, ya lo tiene todo listo el Ministerio de Energía y Minas, para la erección de 2 centrales de 400 megavatios cada una en Manzanillo, alimentada a gas natural, con una regasificadora, justo lo que tiene AES International ahí en Boca Chica. Lo único que esto va a estar allá en Manzanillo, en la costa norte, donde al mismo tiempo el presidente anunció que existen las condiciones para crear una gran zona franca industrial para exportar a Estados Unidos, que está a 24 horas náuticas. Tú me dirás que de dónde va a salir eso. Bueno, es que el Estado va a poner el puerto natural más indicado que hay en toda Centroamérica y el Caribe. Bahía de Manzanillo tiene profundidades que no tuvieron que ser tocadas desde cuando se hizo el puerto para la Grenada, allá en la década de los 40. Es un puerto natural y es un multipuerto que va, por cierto, a hacer una especie de duplicación con lo que es hoy el multipuerto Caucedo. Sí. A tener las mismas provisiones, grúas grandísimas, para manejar contenedores de todo tipo. Pero, con la ventaja de que está a mitad de camino que lo que está el multipuerto Caucedo, que tiene que irse, como todos sabemos, por Haití, pasar por el estrecho de Jamaica para acceder a la costa este de Estados Unidos, cuando tenga que ir por esa ruta. Es mucho más cerca. El multipuerto Caucedo tiene muchísimas otras rutas que facilita, que es otra cosa. Pero estamos hablando de este puerto, que está a 24 horas náuticas de la costa este de Estados Unidos. Eso va a ser extraordinario. Vamos a seguir. Pedro, yo me atrevería a decir que a pesar de este año perdido en el mundo y en nuestro país económicamente, pudiéramos aprovechar este momento para que sea un despegue. Y yo creo que podría pasar. Podría pasar, tenemos miedo a los endeudamientos, que sabemos que son muy altos, mucho más ahora con el COVID, con lo mismo de que los intereses están tan bajos y que el gobierno se entusiasme más de la cuenta, pero yo creo que podría ser un momento de despegue y nosotros... Pero claro que sí, pero ya mira por qué. Mucha gente se hicieron la pregunta, había Leonel Fernández hacerse la misma pregunta, en los líderes del gobierno pasado también. Y bueno, ¿y los cuartos dónde están? Miren, el presidente también habló de que se va a lanzar, pero es ahora, esta semana, una licitación para construir una extensión del metro del kilómetro 9 a Los Alcarrizos. Eso me gustó mucho. También ampliar los vagones del actual. El teleférico, que es una vía de comunicación interna que tiene
Herrera, si tú vas a Herrera te vas a encontrar, y una parte de los Alcarrizos, pero fundamentalmente Herrera, con una cantidad enorme de personas viviendo en prácticamente divididos por callejones. Hay ni pensar en una extensión de metro, pero si tú le metes 2 o 3 estaciones teleféricos y lo llevas hasta los Alcarrizos, tú estás poniéndolo en contacto directo ya con el sistema de transporte masivo que es el metro. Pedro, se criticó un poco el costo muy alto de lo que es el teleférico. ¿Se estudió esto de nuevo para saber o No, es la única posibilidad sí, en este caso? es muy probable que, mira, ya se rediseñó esta línea de metro que va del kilómetro 9 a los Alcarrizos. Se rediseñó. Apenas unos 250, menos de 500 metros van a ir tunelados, desde el mismo kilómetro 9 hasta la entrada de Manuel Guayabo. Pero a partir de ahí el metro se eleva, como lo hace en Villamella, sí, sí, hasta ingresar a los Alcarrizos. Esa obra, con ese tipo de rediseño que ya se hizo, se aprobó, que tiene su presupuesto, se redujo el costo en $200 millones. Va a costar 250 millones de dólares ahora mismo ese metro. Y ese metro es extraordinario. Los Alcarrizos tienen 800,000 habitantes. Sí, sí. ¿Tú te imaginas eso cuando tú le agregues Herrera, cuando tú le agregues todos esos barrios que tiene del otro lado de la autopista, que está cercano ahí, por ejemplo, al cementerio? No, y hasta Villa Altagracia, que está más lejos, todos estos pueden tomar transporte hasta ahí y seguir. Lo más importante, ahora que menciona Villa Altagracia, es que va a despejar un cuello de botella enorme que hay a la entrada de la capital por la autopista del Cibao. Eso es un pandemonio. Pero por eso habló tanto sobre el tránsito. El tránsito si tú puedes montar a toda esa gente en el metro para ingresar, pero también para salir, porque oye esto, en un futuro no muy lejano, se va a construir un tren de carga y pasajeros, Jaina Santiago, que va a conectar con la estación del metro de los Alcarrizos. O sea que tú probablemente liberes a la autopista Duarte de una enorme cantidad de pasajeros y de carga, porque va a ser un tren de carga y pasajeros. Bueno, pero ese no se anunció y te estoy diciendo que eso está proyectado para el futuro. Pedro, la modificación de la ley de hidrocarburos. Pedro, espérate, nos tenemos que ir a la pausa. Yo quiero que también en el próximo segmento tú nos hables sobre esas alianzas público-privadas a las que se refirió el presidente, a las que se han referido muchísimos funcionarios, que yo la encuentro muy buena, pero te pregunto, ¿tendrán esos contratos todas las cláusulas necesarias para que el país realmente se beneficie de estas alianzas y no sea sacarle, vamos a decir en buen dominicano, el jugo a una inversión y que un empresario se lo lleve todo? Vámonos a la pausa y volvemos en el próximo segmento. Pedro Cava nos acompaña en este programa comentando la actualidad. Pedro, te hablaba sobre mi alegría por un lado de estas iniciativas de asociaciones público-privadas y por otro lado mi temor a que estas leyes, estos contratos, estos proyectos se hagan de una manera amañada que solo beneficien a un lado, porque no es que no se beneficie el inversionista, obviamente, si no tiene beneficios ni siquiera va a entrar, pero que sea equitativo. ¿Tú crees que esto pasará? Mira, comencemos por significar por qué la necesidad de alianzas público-privadas para emprender grandes obras de infraestructura ligadas al desarrollo. Lo primero es que ese volumen de obras que anuncia el Estado siempre, no solamente este gobierno, sino también los anteriores, no es posible afrontarlo por sí solo. Los gobiernos, fíjate tú, como por ejemplo, vía de metro, línea de metro, le costó al país muchísimo dinero y sacrificio incluso de otras iniciativas. Pero ahí se justificó que el Estado procurara por cuenta propia ejercer esas obras que repercuten en servicios públicos de gran valor.
Se hablará mucho y se va a seguir hablando de Punta Catalina, un proyecto que salió por 2.460 millones de dólares. ¿Qué dicen lo que saben realmente de esto? Y uno de ellos es el actual ministro de Energía y Minas, que pudiera estar sobrevaluado en 2 o 3 centenares de millones de dólares. Pero que es una obra que tiene una repercusión enorme porque le puso en la mano al Estado la posibilidad de que el Estado oferte energía generada a bajo costo, con carbón mineral, a 3 centavos de dólar el kilovatio hora en planta, para poder conseguir un producto final a más bajo costo. ¿Cuál es el producto? La energía a 8 centavos de dólar el kilovatio hora. Eso no hubiera sido posible si no existiera Punta Catalina. Sí. Para que estemos claros. Es cierto. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué las alianzas público-privadas son necesarias? Porque el Estado pone la tierra, los permisos, algunas facilidades, si las hay locales, financieras, para que el inversionista ponga la otra parte. Y por eso el Estado tiene derechos, por eso se llaman inversiones público-privadas, con representación del Estado. Ese es el tipo de inversión que se está deseando para Manzanillo. Manzanillo es propiedad del Estado. El desarrollo de ese multipuerto tiene que ser empresas, porque si fueran a comprarle, por ejemplo, inversionistas que le interesa montar las 2 centrales de generación, un puerto industrial, una regasificadora con grandes tanques de almacenamiento para suplir gas natural a todo el Cibao, y cosas como la que se está planteando ahora mismo, AES, que tiene justo eso, facilidades, un tanque de almacenamiento de 120.000 metros cúbicos de gas natural, está construyendo AES, con eso puede entregar todo el gas que necesitemos ahora mismo, y exportar a lugares cercanos. Pero esto que se va a montar allá solo es posible con la presencia de capital privado. Es un proyecto empresarial de altos vuelos y costosísimo. Solamente una planta regasificadora, está hablando de 300 a 500 millones de dólares para suplir eso. Está ahí, esas 2 centrales que van a estar ahí. Entonces, son cosas grandes. Y como lo han hecho en las últimas décadas, Pedro, los países que han alcanzado, los países en desarrollo que han alcanzado este desarrollo últimamente. Pero tú es que tú planteaste un asunto que hay que discutir aquí. ¿Cuáles son las garantías que se le ofrecen al Estado de que no se hace con el salto y la limosna? Exacto. La autopista del Nordeste es un engaño. Un atropello. Un atropello a la dignidad de una nación. Se le han pagado 26.000 millones de pesos en lo que lleva la obra. Y solo en este año va a haber que buscarle 7.000 millones de pesos. O sea, 4 veces el costo original de la obra ya se le va a pagar a estos señores, sin haberse cumplido todavía el tiempo de... Una barbaridad. El contrato. Pedro, y no podemos dejar de destacar en este contexto la estabilidad del peso, que al principio se estuvo deslizando bastante. No tiene nada que ver con eso. Es que cuando tú lo conviertes a dólares, los pesos que se le han pagado. No, por supuesto que no tiene que ver nada. Claro que no tiene que ver nada. Te lo digo porque ha sido un logro también en este momento del Banco Central poder, exacto, la estabilidad monetaria y financiera, que ha sido un logro muy importante, más como hemos tenido inflación por los mismos alzas de los precios de los commodities internacionales, del escasez de los productos. El presidente lo dijo en el discurso, sí, ahora que tú mencionas eso, el presidente destacó que gracias a una política monetaria y financiera bien conducida por parte de las presentes autoridades, el país lo ha sufrido más. Cuando tú te imaginas una pérdida del valor de la moneda nacional en un momento de recesión. Bueno, yo no me lo quiero ni imaginar. No, bueno, entonces ha pasado lo contrario. La solidez que muestra el peso dominicano, el incremento de reservas, que muchas veces está relacionado con la reducción de importación, o sea, de la actividad económica. Bueno, vi que hay la importación para la actividad económica. Pero tenemos 12.500 millones de dólares que es mucho más que la media. En reservas líquidas. Sí.
va de 6 meses de importaciones. Que generalmente son 3 o 4 meses y tenemos 6 pico de meses de lo que equivaldría. Entonces, sí, eso es muy importante. El presidente lo destacó, él hizo un justo reconocimiento a la autoridad. Pues, otras obras, otras decisiones que se anunciaron ahí. Mira, en el presupuesto, yo quería precisarte, en el presupuesto hay más de 2.000 millones de pesos ya especializados para las obras que están de la extensión del metro y del teleférico que van a los Alcarriles. ¿Están especializados ya en este presupuesto? La iniciación, claro. Sí. Porque estas son obras que duran 2 y 3 años. Claro. Esos 2.000 millones para iniciar. Y tú sabes una cosa que no se dijo y seguro se va a salir a reducir en los próximos días. El gobierno puede perfectamente iniciar, porque el presidente dijo que en este semestre se inician esas obras. Pero no es por casualidad, porque están consignadas en el presupuesto. Sí. Y tú sabes que otra cosa se puede ir perfectamente. La ampliación del metro, de allá del megacentro a los Tres Ojos, que son 1.200 metros de largo de extensión, por debajo de la tierra. Una obra de 150 millones de dólares, con 3 estaciones. Tú se puede iniciar. Esas son obras que toman 2 años, 3 años para construirlas. Entonces tú puedes comenzar y el presupuesto lo va asignando según lo reclame cada año de trabajo. ¿Entiendes? O sea, por partida. O sea, Pedro, ibas a hablar de la ley de hidrocarburos que tanto se ha pedido que se revise. Lo que se ha prometido es lo siguiente, es hacer la revisión y actualización de los componentes de la ley. Para hacerla más justa. Hay componentes, por ejemplo, de la ley que debieran estar claramente establecidos como hay un sacrificio fiscal que la ley posibilita en favor de grandes empresas. Las empresas más grandes del país reciben, se les permite importar combustible libre de impuestos. Y eso no es justo. Incluso se dice que ahí hay malos manejos que se venden por otro lado. Hay muchos que han aprovechado. Se dice que hay algunas que han aprovechado para crear un mercado irregular de combustible. Eso debe terminar. Ni Golf and Western, o sea, Central Romana, ni AES, ni Eje Jaina, ni Eje Itabo, ni los productores de aceites, ninguna de esas instituciones grandes del país, corporaciones del país, Cervecería Nacional Dominicana, oiga usted, todos esos reciben, tienen contratos especiales. ¿Eso cuánto significaría, Pedro, esas exenciones? Hay una cantidad impresionante de dinero ahí, pero mucho. Y además, si usted modifica la fórmula también, usted puede conseguir que los impuestos, que la carga impositiva que se le impone a cada galón de gasolina o de derivados de petróleo sea menor. Una cosa sí debe estar clara y los amigos televidentes deben comprenderlo. Esta ley fue necesaria por 2 motivos: para impedir el consumo irresponsable de derivados de petróleo, sea gasolina, gasoil, y para crear un fondo seguro que le permitiera al gobierno tener una parte del dinero que se utiliza para el pago de la deuda. Y por eso la ley ha sido respetada desde los tiempos de Balaguer hasta hoy. Nadie la ha tocado porque sabe que le es imprescindible. En esta ocasión lo que se va a hacer, no se hagan ilusiones de que se va a eliminar, lo que se va a revisar y actualizar los componentes de la ley, porque algunos de ellos, como esas exenciones, por ejemplo, a sectores, pero eso hay que eliminarlo. Ahora, Pedro, esas exenciones que tú dices, yo estoy totalmente de acuerdo en que eso hay que eliminarlo y revisar la fórmula. Se dice también que el margen de comercialización es demasiado elevado. Los márgenes de comercialización hay que revisarlo. A ver si ahora bien, Pedro, ¿tú crees que un gobierno en medio de una pandemia puede bajar esos impuestos cobrados que no lo han hecho nunca antes en un momento donde lo que se habla es de una reforma para cobrar más impuestos? Yo eso lo veo muy difícil. Y ya eso es un logro que se tiene,
que entonces habría que ponerlo de otra parte, que traería otras protestas. Yo eso lo veo casi imposible. Además, bueno, esto no es un problema, es casi imposible. Quienes tuvieron la iniciativa de anunciarlo fue el gobierno, y ellos no son locos. bueno, yo la verdad que no. Esa iniciativa partió del gobierno. Ojalá, pero a mí me convendría echar. Entonces, si ellos lo anunciaron, porque tienen previsto hasta dónde llegar, hasta dónde pueden llegar dentro de este proceso. Bueno, tú mencionaste muchísimas otras cosas que uno realmente no las había planteado tan severas, tan claramente, y son compromisos que hizo el presidente de políticas públicas de un valor inestimable, porque están muy relacionadas con la equidad. Y creo que dentro de esa perspectiva, mira, yo tengo un sistema de valoración de las iniciativas gubernamentales que me ha resultado siempre provechoso. Y es Bernardo Vega. Bernardo Vega hizo un reconocimiento a todo el discurso, muy bien pronunciado, y dijo, sin embargo, que se quedó huérfano en cuanto a plantear la necesidad de privatizar las sedes y Punta Catalina. Entonces, por eso yo sé que el discurso fue bueno, contrario a como Bernardo lo dice, porque cuando tú ves al gobierno que quiere preservar la propiedad, sí, del único instrumento que tiene para mantener los costos de energía bajos, muy de acuerdo, para servirlo al público. Mira, yo estoy claro, entonces, que el discurso fue bueno, y que sorprendió a alguna gente, sí, que creía, claro, porque óyeme, lo que está planteado son conquistas neoliberales. El neoliberalismo fracasó. Economías como la nuestra, de países del tercer mundo, que están muy controlados por los mecanismos y costos operativos que tiene la economía mundial en los países grandes, que manejan la gran economía. Nosotros aquí, por ejemplo, tenemos un salario mínimo constreñido, que es nuestro principal incentivo de inversión. ¿De qué manera un país como el nuestro puede compensar a la clase trabajadora, profesional, que trabaja también, si sabemos que estamos pagando salarios que no se asemejan a lo que tienen los países medianamente ricos o ricos, o facilitándoles servicios eficientes y buenos y baratos, como el metro, como una energía eléctrica que sea posible pagarla, como un servicio de salud que debe ir cada vez mejorando más? Ahora, Pedro, el salto del Sistema Nacional de Salud. Sí. Ahora, eso, Pedro, tiene que ir mejorándose. Son las cosas que van a compensar un salario que apenas alcanza para cubrir un tercio de la canasta alimentaria básica del país. Pedro, son 34,000 pesos. Totalmente de acuerdo. Pero quedan 2 minutos. Entonces tú tienes que mejorar el agua potable. Tienes que mejorar la energía. Sí. Tienes que mejorar la educación. Tienes que mejorar el transporte y ponerse a la disposición de la mayoría del pueblo dominicano. Pedro, 2 minutos nos quedan. Porque tú no puedes elevar el salario. Habló también, Pedro, habló también, y nada más nos queda 1 minuto y medio, de lo que sería un capitalismo social, de que los trabajadores, por ejemplo, de los fondos de pensiones, que no hemos tocado ese tema, pudieran invertir, por ejemplo, ahí. Ese tema también lo hemos tocado en nuestros programas, que el trabajador tenga la posibilidad de que los fondos de pensiones, por ejemplo, inviertan, qué sé yo, en Punta Catalina, donde fuera. El programa de vivienda. El gobierno, en gran medida, se va a nutrir de los capitales del fondo de pensiones. Porque las AFP van a tener que, y la ley se lo ordena, por lo menos un 20% de los recursos que están disponibles de la AFP para inversionar deben ir a apoyar los programas de construcción de viviendas sociales, como se le llama, que son programas en los que el Estado sacrifica algunas entradas, beneficios que tiene de la construcción, por ejemplo el INTEVIS, en los que el Estado aporta obras de infraestructura importantes. Sí, con el fideicomiso, que es sistema de transporte de agua. Entonces, calles, todas esas cosas se van a combinar
para que los fondos de pensiones estén presentes también como capital y los grandes promotores de vivienda inicien la construcción de decenas de miles de viviendas que van a tener que construirse aquí para recoger un déficit que es de centenares de miles de viviendas. Sí. Ya, esa es una de las cosas que están... Bueno, yo veo muchísima gente ya interesada, que cuánto sería que tendría que dar, cuánto pagar mensualmente, bueno, personas ya de escasos recursos. El proyecto que se ejecutó ahí en el lado fue en buena medida con ese concepto. Sí. Porque es que existe la disposición ya Y la necesidad de la misma ley de disponer de un 20% de los recursos de los fondos de pensiones para afrontar el déficit de vivienda. Pedro, se nos acabó el tiempo. Y para eso se creó una ley de fideicomiso. Claro, lo que pasa es que funcione muy bien. No se ha podido poner en práctica, ¿entiendes? Se ha puesto, pero a medias. Se ha puesto, medias. Pedro. Se ha puesto, pero a medias. Pedro, se nos acabó el tiempo. Agradecerte estar con nosotros. Y yo creo que ya vas a poder venir al estudio porque ya te vacunaste del COVID. Así que hasta que no esté seguro. Con tu segunda dosis. Mi segunda dosis, que es el 5 del mes que viene. Sí. Y entonces me dice, usted está libre de pecado, puede salir a la calle. Entonces te tendremos con nosotros. Que así sea, que así sea, gracias. Que así sea para todos, amigos, que todos muy pronto estemos vacunados, incluyendo que Pedro esté aquí en el estudio con nosotros. Hasta luego, amigos. Acuérdense que todavía tenemos que andar con nuestra mascarilla. Así es. Hasta luego.